Muy queridos hijos, recuerdo que estamos en la penúltima semana del tiempo ordinario de la Iglesia. Estamos por cerrar nuestro año litúrgico. Lo vamos a hacer con la celebración de Jesucristo, Rey y Señor del Universo, y después vamos a comenzar el año nuevo de la Iglesia con el Adviento, la preparación al nacimiento del Señor, que por una feliz coincidencia, así lo quiso el Señor, para nosotros los nicaragüenses va coincidiendo con la novena a la Purísima. Y así celebramos primero la formación, incluso antes del nacimiento, de la mamá, para después celebrar el nacimiento del hijo. Pues bien, la primera lectura bellísima del libro de la sabiduría, Antiguo Testamento, cuando la revelación todavía no era total. Nosotros tenemos la plenitud de la revelación en la persona de Jesucristo, cuando se nos comunica, se nos revela toda la verdad sobre Dios, toda la verdad sobre el hombre y toda la verdad sobre el mundo, en orden a nuestra salvación, no a curiosidades de quien quiere saber sin interesarle la salvación. La primera lectura tomada del libro de Sabiduría, capítulo 2, del verso 23 al capítulo 3, verso 9, nos dice con todas las palabras que el plan de Dios era que el hombre fuera inmortal. Nace, pero no muere. La muerte entra en el mundo como una consecuencia del acto libre voluntario del hombre en contra de Dios, que es lo que técnicamente llamamos pecado. Nos dice, para que fuera inmortal, y lo hizo a imagen y semejanza de sí mismo. Y esta realidad de ser hechos a imagen y semejanza del Creador perdura más allá de la realidad del pecado. Que algunas veces la imagen de Dios impresa en nosotros por la creación esté sucia, esté con capas de mugre, que no se pueda casi ver es otra cosa. Pero además, si fuera poco, uno de los efectos del bautismo es que a esta realidad ser humano, que es imagen y semejanza de Dios, hay una nueva creación, una transformación del orden del ser que nos hace hijos de Dios, herederos del cielo, miembros de la Iglesia. Se nos quita el pecado original y otra serie de efectos que provoca en nosotros, aunque algunos no sean conscientes y algunos no hayan querido estudiar qué cosa es. Y no es lo mismo el nivel de conocimiento que tiene que tener esta preciosa niña que está entre ustedes. Es niña del conocimiento que tendríamos que tener nosotros como adultos. Lo que pasa es que tantas veces entramos en una edad de indolencia que no nos importa, ¿no? Y después nos quejamos de que no sabemos, para justificar nuestra pereza, incluso intelectual, del conocimiento de la doctrina, es decir, del catecismo. Y lo que aprendimos para hacer la primera comunión, que era justo lo necesario y adecuado a nuestra edad, o se nos olvidó, o por el transcurso del tiempo ya no es suficiente para mantener mi actuar cristiano. Padre, ¿qué dice? Algo tan sencillo de que cuando hicimos la primera comunión, yo todavía me acuerdo, 12 de diciembre de 1954, el vestido que me puse me quedaba perfecto. Hoy, si se hubiera guardado, ni siquiera me entraría. No porque el vestido fuera malo, estaba adecuado a mi edad de niño de 7 años. Hoy no tengo 7 años. Lo que aprendí, algunas cosas las recuerdo, me preparó alguien que ya pasó el proceso diocesano de beatificación, Padre Bruno Martínez. Todavía recuerdo, otras cosas seguramente se me olvidaron, pero con el transcurso del tiempo, total educado en colegio católico, más la formación sacerdotal, he ampliado.
Y como nunca se deja de aprender, la conciencia va profundizando y en la meditación y en la oración voy descubriendo nuevas facetas, lo que tendríamos que hacer todos. Pero por envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la experimentan aquellos que le pertenecen. ¿Qué experimentan? En primer lugar, la envidia. En segundo lugar, la muerte. Padre, pero todos morimos. Nuestro cuerpo muere. Pero la muerte propiamente es perder la amistad, la conexión con Dios. Y la pierdo cuando, a despecho del infinito amor que Dios me tiene y me va a seguir teniendo, lo ninguneo a Él de tal forma que le digo, no me interesa y por lo tanto voy a hacer lo que me ronque la gana, es decir, voy a cometer pecado. En cambio, a diferencia de esta muerte, que es la muerte eterna, las almas de los justos están en las manos de Dios y no les alcanzará ningún tormento. Estamos hablando del Antiguo Testamento, que vislumbra entre oscuridad, entre niebla, la verdad revelada con toda claridad y con toda integridad en la persona de Jesucristo. Padre, ¿cómo es posible que haya estos adelantos y además en personas y en pueblos y en civilizaciones donde ni siquiera habían oído hablar del cristianismo o de la Biblia? Es lo que muy técnicamente llamamos el logos espermaticos, la semilla del verbo, que es una consecuencia de que Dios quiere que todo mundo se salve. No grupitos y argollitas, como pensó el pueblo de Israel, que solo era para ellos, y como por desgracia algunas veces algunos grupos, incluso católicos, piensan que son dueños de la salvación. De hecho, no se van a salvar porque no se abren e impiden que se salven los demás. ¿Qué más nos dice la lectura? La gente pensaba que los sufrimientos... Pero ¿se siente alguien mal? ¿Se siente alguien mal de ustedes? Si no, se distraen y me distraen a mí, que es más grave. Gracias. Nuestra vida también se puede leer como una serie de sufrimientos, una serie de momentos alegres. Hay alguien quien dice, muy cínicamente, pero muy certeramente, que lo primero que hacemos los seres humanos cuando comenzamos nuestra andadura independiente fuera del vientre de nuestra mamá es llorar. Porque lo primero que recibimos al salir de nuestra mamá, en el parto, en el nacimiento, es un golpecito, algunos dicen en las nalgas, otros dicen que en el pecho, que es la ayuda para que podamos liberar los líquidos amnióticos de los pulmones, y por eso la primera reacción independiente, la primera acción independiente del vientre de la mamá es llorar. Pero es un llanto que sabemos que es lleno de alegría. En las películas, en las telenovelas, en la imaginación, están esperando en el cuarto vecino, se oye llorar y todo el mundo dice, qué alegría, ya nació. Y antes de que existieran los medios modernos de diagnóstico, preguntar, ¿y qué fue, varón o mujer? ¿Es llanto? Sí, pero es llanto liberador. En este caso concreto, reitero, de los líquidos amnióticos que teníamos en nuestros pulmones, por eso lo primero que hacemos es llorar. ¿Sufrimiento? Sí. Y vamos a sufrir, digo rápido, cuando se nos comiencen a caer los dientes de leche para que nazcan los definitivos. Y vamos a, sí, de crecimiento. Y vamos a pasar por enfermedades, sí. Y en alguna, si es por enfermedad, será la que nos sirva para pasar de este mundo a la presencia del Señor. Sí.
La gente pensaba que los sufrimientos eran un castigo, pero ellos esperaban confiadamente la inmortalidad. Y el día del juicio brillarán. Sin embargo, los que no, se van a encontrar con el momento de la verdad. Algunas veces en lenguaje corriente decimos el momento de las piedras comen. ¿Y qué cuento le vamos a decir al Señor? Voy a hablar en lenguaje simbólico, lenguaje del Evangelio, si no tenemos el vestido de boda. ¿Qué excusa le vamos a dar? Yo no sabía, no me di cuenta. O como ese diálogo precioso entre Abraham y el rico, en la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro, que el rico ni siquiera hace excusa, sino déjame irle a avisar a mis hermanos para que cambien, para que no vengan a este lugar. Ya tienen la ley y los profetas, ya está la Biblia. No, pero si resucita un muerto, entonces sí van a creer. Y la respuesta es lapidaria. Si no creen a la palabra de Dios escrita, y hoy tendríamos que decir a la palabra de Dios hecha viva en la predicación de la iglesia, ni aunque resucite un muerto van a creer. En efecto, nuestra fe proclama a un muerto resucitado, a Jesucristo, vencedor de la muerte, y algunos siguen sin creer. Por eso al inicio de la misa decimos por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Y he pecado, es decir, he fallado al amor. He sido infiel al amor de Dios en cuestiones de pensamiento, de palabras, de actos, o las buenas acciones que no me rompó la real y regalada gana hacer, la omisión. Padre, ¿y entonces qué hacer con esto? Por lo menos no ser tonto. Y si el otro consejo popular es que en guerra avisada no muere soldado, pues alistémonos. Y si nos dicen que por ahí va a pasar la pedrada, por amor de Dios, quitémonos de la trayectoria de la piedra, que la piedra no siente. No le echemos después la culpa a nadie si no hacemos las cosas como Dios manda. Mientras hay tiempo, arreglémonos. Llamado a la conversión. ¿Qué más se ha proclamado entre nosotros? Hecho sonido, hecho vida, encarnado de alguna forma en los lectores que le prestaron su corporeidad para que la palabra escrita, por lo tanto inerme, se convirtiera en palabra viva, sonante, material. Los lectores, ¿qué más se dedicó entre nosotros hoy? Pon tu esperanza en el Señor, practica el bien y vivirás tranquilo en esta tierra. Salmo responsorial tomado del Salmo 30. Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. Tomado del Salmo 33. Los ojos del Señor cuidan a los justos y su clamor están atentos, a su clamor están atentos sus oídos. Contra el malvado, en cambio, estoy leyendo el Salmo 33. Contra el malvado, en cambio, está el Señor para borrar de la tierra su recuerdo. Escucha al Señor, el Señor al hombre justo, y lo libra de todas sus congojas. No está el Señor lejos de sus fieles y levanta las almas abatidas. No como piensan algunos de lámpara de Aladino, tengo una enfermedad, froto la lámpara y viene el milagro y ya estoy sano. ¿Y es de cuánto? Tengo un problema económico, froto la lámpara, oración fuerte para no sé cuánto y ya soluciono. No actúa así el Señor. Y el que lo piense está equivocado, y si alguien le dice que así actúa el Señor, te está diciendo mentira. En la mañana que estuve en el seguro, entre otras cosas, hablaba con alguien y le digo una situación muy concreta. Sé que la providencia de Dios no falla. No falla.
Pero no existe ángel delivery. No me va a mandar el Señor ni a Rafael, ni a Gabriel, ni a Miguel, y aquí está el encargo del Señor. La providencia del Señor actúa por personas concretas o instituciones. Por eso tantas veces me han escuchado decirles a ustedes, sea para otras personas, si no ángeles, por lo menos sirineos, ángeles enviados. Si quieren, agente de la divina providencia para otras personas, o por lo menos sirineo. Sirineo es el que ayuda con la carga. Padre, ¿qué dice? Así actúa el Señor. Y quien le diga lo contrario es un mentiroso. Y falsifica el mensaje del Señor. Pero existen milagros, desde luego. Desde luego. Pero el milagro es un acto absolutamente libre del Señor, que siempre tiene presente a los que no creen para que crean. Pero por otro lado, los que se creen supercristianos, tendríamos que recordar precisamente la oración en el huerto: Padre, si es posible que pase de mí este cáliz sin beberlo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y la voluntad del Padre era que pasara por esto para salvarnos a nosotros. ¿Qué está diciendo? Esencia del cristianismo. Y el que no crea esto no es cristiano, independientemente de cuántas medallas se ponga y cuántas estampitas ande por ahí. Es la esencia del cristianismo. El Evangelio de hoy es precioso, sobre todo digo si se tiene presente que estamos finalizando el año litúrgico de la Iglesia, tomado de Lucas capítulo 17, versos del 7 al 10. Y a nosotros, ¿qué nos corresponde? ¿Qué tenemos que esperar del Señor? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan: no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. ¿Y cuántos de nosotros, incluido un servidor, podemos decir con verdad que hemos hecho todo lo que teníamos por hacer? Por lo menos en mi caso hay tantas cosas que hubiera tenido que hacer y se me quedaron en el tintero, o por alguna causa no lo hice. Tantas veces por ahí comienza mi examen de conciencia y mi petición de perdón al Señor y a las personas. ¿Quién puede decir entre nosotros que cumple exactamente sus obligaciones? O es un mentiroso, o se engaña, o ni siquiera sabe lo que es una obligación. Padre, pero entonces ¿qué? Padre, ¿y mi sacrificio? ¿Cuál sacrificio? Padre, ¿y mis dolores? ¿Les encontraste o no les encontraste sentido? Y tengan presente, no quiero asustar a nadie, ¿no?, que en el infierno hay pena de daño y hay pena de sentido. Y el sufrimiento más fuerte no es el de daño, sino el de sentido. Y el de sentido es qué sentido tiene, qué explicación, por qué. ¿Por qué? Y tantas veces no le encontramos sentido, o porque no hemos estudiado suficientemente la doctrina, es decir, el catecismo, o porque nuestra oración o no ha existido, o más bien le hemos confundido con una especie de carta al niño Dios. Y cuántas oraciones de personas adultas, serias, que son un remedio de la carta al niño Dios. Querido niño Dios, me como del si me he portado bien o mal. Querido niño Dios, quiero que me traigas, quiero que me dejes esto y esto y esto y esto y esto y esto.
Y cuando le digo, querido niño Dios, me pongo en tus manos para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, habla, que tu siervo escucha. Del libro de Samuel, el famoso Hinení, inicio del libro de Samuel. En hebreo, Hinení, habla, Señor, tu siervo escucha. Y en forma perfecta, María Santísima, anunciación, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y en forma más que perfecta, ¿cómo no? Jesús en el huerto. Padre, si es posible que pase este cáliz sin beberlo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Si tenemos para mencionar tres, ¿de dónde hemos sacado? ¿De dónde hemos sacado? ¿De dónde hemos inventado? ¿De dónde hemos pervertido incluso mi conciencia religiosa? Que pienso en una oración fuerte al Espíritu Santo, así consigo todo. Incluso algunos chaval o chavala, sin estudiar voy a probar. Sin trabajar voy a... ¿De dónde lo sacaste? Padre, y entonces significa que Dios te ama con un amor que ni siquiera podés imaginártelo. Tenemos algunas cosas parecidas. Félix y María Cecilia, que hoy cumplen sus 53 años de casados, como sacramento del amor de Jesucristo a la Iglesia. Entre altibajos, ciertamente, entre pleitos y reconciliaciones, ciertamente, porque así es la vida. 53 años. Ya tenía preparado decirle, ya solo les hace falta, solo les hace falta 20 años para romper el récord de don Federico y doña Blanquita. Pues llegaron a los 72, aquí dieron gracias a Dios por sus 70, sus 71 y sus 72 años de casados, aniversario de boda. Por internet, que seguramente lo escucharán, pues desearle a Félix y a María Cecilia que rompan el récord, ya que hablamos tantas veces y ya se oye incluso en León que el cacao más grande del mundo, que no sé cuánto, pues el matrimonio más largo que da gracias al Señor en San Juan de Dios, solo les hace falta 20 años para romper el récord. Eso solo son 20 años. Gardel nos dice que 20 años no es nada. Solo son 20 añitos. Medio en broma, medio en serio. Le damos nosotros gracias a Dios también por su ejemplo, su testimonio mudo. Cuando se llega a estos niveles, basta que se agarren la mano y le digan a los demás, tenemos 53 años de casado. Punto. No hace falta chagüites y cosas. Agarraditos de la mano, 53 años de casado. Que el Señor a nosotros nos permita también perseverar en nuestras líneas de trabajo, de servicio a los demás, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.